y nos da muchísimo gusto contar con la presencia de Norma Alicia Rosas, la directora general de AMIS. También tenemos a José Luis López Escorcia, del director de Vigilancia Actuarial de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Muchas gracias por tu presencia, José Luis. Y para coordinar y estar no nada más moderando el evento, sino como una parte fundamental de esta modernización del sistema regulatorio en México, nuestro presidente del grupo, Mario Ordaz. Mario, te dejo. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Buenos días a todos, buenos días, José Luis, buenos días, Norma Alicia. Es un placer para mí pues, estar aquí como moderador, como conductor de esta mesa redonda sobre asuntos regulatorios que pues son muy importantes para nosotros, pero pues, también para el país. Tenemos unos invitados de lujo. En primer lugar, la maestra Norma Alicia Rosas Rodríguez, como decía Jaime, directora general de AMIS, y es la primera mujer que tiene ese cargo en la historia de la AMIS. Ella es actuaria y maestra en administración por el ITAM, y además de ser actualmente la directora de AMIS, es ex vicepresidente y expresidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en donde, si me equivoco, también fuiste la primera mujer y hasta ahora única, ¿no? Con ese cargo. Pues muchas gracias, Norma Alicia. Tenemos también el gusto de contar con la presencia de José Luis López Escorcia, quien es el director de Vigilancia Actuarial de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Tiene 20 años de experiencia en la comisión, siempre en puestos relacionados con la supervisión y las actividades de supervisión de la comisión. Y José Luis es actuario y diplomado en varios temas por la UNAM. Entonces, estos son nuestros invitados de hoy. Creo que pues, son excelentes invitados para discutir los temas que vamos a ver. Digamos, haciendo un poco de historia, antes de 1998, la regulación de la solvencia de las empresas aseguradoras por sismo era, y así se usaba en esa época, era bastante rudimentaria, digamos. La regla era que se tenía que reservar 9% o 12%, según la época, de los cúmulos, todavía se usaban, de la Ciudad de México y Acapulco. Y pues así se usaba la regulación en esa época, pero no era una regulación necesariamente prudente, era algo simplificado y pues acorde a aquellos tiempos, ¿no? En 1998 se hizo la primera regulación utilizando modelos catastróficos, y en esa decisión la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas fue pionera, desde luego, en nuestra región y también pionera en el mundo en tomar la decisión de empezar a regular la solvencia a partir de los resultados de modelos catastróficos. Esta decisión fue recibida con cierta suspicacia en aquella época por el sector asegurador, pero poco a poco, pues, digamos, fue demostrándose, o sea, se fue viendo que era una manera mucho más racional de regular, y finalmente se reconoció, digamos, la superioridad de este camino con respecto al camino anterior, que era, pues ya se veía muy rudimentario. De hecho, es curioso, pero los criterios que se adoptaron desde entonces, que adoptó la comisión desde entonces, para regular, no son muy diferentes a los que después se utilizaría, por ejemplo, en Solvencia II, para dar recomendaciones sobre la solvencia, ¿no? Bueno, luego en 2008 se hizo un proceso similar, pero para los riesgos hidrometeorológicos. Y también, entonces, desde 2018 la regulación se hace a través de resultados de los modelos catastróficos, y pues también fue una regulación pionera. Desde entonces no se han actualizado, digamos, ha habido una actualización del sistema regulador de sismo en 2012 y ninguna actualización del sistema de hidro. Entonces estamos usando el mismo que utilizamos en 2008. Sin embargo, pues han pasado muchas cosas en sismo, ha habido muchos avances científicos, han ocurrido sismos
muy desastrosos como 2017, ¿no? Vimos en la mañana como en la primera sesión como la información de 2017 pues ha sido muy importante para recalibrar nuestros sistemas y pues tenemos la impresión de que, bueno, en riesgos hidrometeorológicos también han pasado muchas cosas, han ocurrido muchos huracanes que han permitido ir calibrando y pues tenemos la impresión de que hoy en día los sistemas regulatorios están brindando solo una respuesta parcial, digamos, porque hay muchas cosas que no, o sea, porque necesitan actualización, ¿no? Desde el punto de vista del avance del conocimiento científico, desde el punto de vista de más datos empíricos que hemos ido recopilando y también desde el punto de vista de un cierto atraso tecnológico que tienen ya los sistemas porque pues, tienen arquitecturas y tecnologías ya un poco anticuadas y que están provocando algunos conflictos en la industria aseguradora. Entonces, pues ese sería los antecedentes y quisiera entonces yo preguntarle a los miembros de la mesa y que iniciáramos la discusión varias cosas, pues si están de acuerdo en la descripción que yo he hecho del sistema actual, si están de acuerdo en la descripción que yo he hecho del sistema actual, qué obstáculos ven que tenemos para poder pues regresar, digamos, estos mecanismos de regulación al estado del arte que tenían cuando se desarrollaron y qué obstáculos ven y cómo podríamos superarlos, ¿no? Entonces, pues con esto en mente, con esta idea en mente, quisiera cederle la palabra a Norma Alicia para que nos dijera cómo la ve y si coincide con mi diagnóstico y cómo podríamos avanzar en esa dirección. Muchas gracias por tu asistencia. No, al contrario, muchísimas gracias y es un gusto saludarlos a todos, ya por fin un evento presencial que nos hacía mucha falta para estar cerca y para, bueno, discutir temas tan relevantes como los sistemas de terremoto y de riesgos hidrometeorológicos. No sé si prefieres, apago lo apago, eso. Sale, a lo mejor ya con esto deja de haber resonancia. Muy bien, bueno, les voy platicando. A mí, afortunadamente o desafortunadamente, porque me van a calcular la edad, cuando Mario comentaba ya del primer sistema de terremoto de la comisión, yo ya estaba trabajando en la comisión y fue un esfuerzo, yo creo que sin lugar a dudas, sumamente interesante. En su momento lo encabezó, comenzaba tímidamente Nacho Gil a hablar del sistema de terremoto, pero ya en ese momento le tocó pues completito todo este esfuerzo desde dentro de la comisión al licenciado Manuel Aguilera, que era presidente en ese momento, y sin duda alguna lo que se buscó fue encontrar vamos a decir así, un aliado que fuera sólido, muy, muy sólido técnicamente y que conocieran cómo modelar este tipo de fenómenos. En primer lugar, los sismos, pues no son algo que digamos que se modela súper sencillo, muy fácil. Ya ven que hasta todavía hoy en día pues hay ciertas discusiones sobre si se pueden predecir o no, ¿sí? A lo mejor no podemos predecir con exactitud cuándo va a ocurrir un sismo, pero sí se puede modelar el daño que éste genera cuando ocurren. Y también teniendo toda la experiencia y toda la historia, como se tiene en el caso de México, y se ha venido recolectando cada vez de manera mucho más precisa, pues es relativamente sencillo, con toda esta información, empezar a modelar. ¿Qué es lo que ha ocurrido a partir de ese primer modelo, luego la actualización que hubo en 2012? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues se han venido acumulando nuevos sismos, ha habido mucha forma de poder irlos monitoreando y midiendo mucho mejor. Como platicaban hoy en la mañana, ¿no?
decían, oye, es que en el sismo del 2017 quedó muy por debajo de lo que se esperaba, o vaya, se sobreestimó en muchos de los casos el impacto que pudo tener el sismo, y esto pues muchas veces nos lo achacan también a la mala calidad de la información. A lo mejor aquí también vale la pena recordar que el sector asegurador también ha venido migrando de distintas maneras. Yo cuando llegué a la comisión en el 96, realmente no teníamos sistemas estadísticos. Ha sido también un esfuerzo que ha venido caminando de la mano. Los sistemas estadísticos pues se reportaban, muchos a lo mejor ni se acuerdan porque no habían nacido, pero se reportaban en unos formatos, eran unos cuadros que se llenaban. A mí me tocó llenarlos en el 86, 87, cuando reportábamos el sistema de automóviles, ¿no? Y venían marca, tipo, color, y yo decía, ¿qué es esto? Trabajaba yo en un edificio que estaba en Mazarik y Mariano Escobedo, y decíamos, oigan, ¿y color? Nadie registraba ese dato porque a nadie le importaba, pero si no lo mandabas a la comisión, entonces te multaban. Hubo un acuerdo curioso ahí entre los pocos que teníamos algo de información. Pues yo decía, bueno, pues esta es mi distribución de los poquitos coches que le ponían algo, y luego validábamos entre compañías, y mi validación empírica era asomarme al crucero de Mazarik y Mariano Escobedo y ver los colores de los coches. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque fue real, ¿no? Y les digo, era mi validación y era mi criterio actuarial, no tenía otra forma de hacerlo. ¿Qué fue pasando conforme llegó el tiempo? Bueno, pues en el 97, por primera vez, siendo yo actuaria, me encanta la estadística, tengo por ahí algún posgrado en estadística, chiquito, por eso ni lo pongo en mi currículum, pero finalmente era algo que me apasionaba y dije, ¿cómo vamos a hacer para recolectar esta información? Y la única forma de hacerlo era pedirla de manera obligatoria a las compañías, porque si no, los directores generales desafortunadamente están más enfocados en otro tipo de variables, ¿no? Rentabilidad, etcétera, y te dicen, oye, ¿para qué quieres un sistema estadístico? ¿Para qué quieres bases de datos inteligentes? Oye, ¿de verdad necesitamos tener un cubo con información así como lo mencionas? ¿O nos esperamos tantito? Dada esta preocupación, se implementan de manera obligatoria sistemas como bases de datos. La primera base de datos fue de pensiones, de la Seguridad Social, y tuvimos que demostrar cuáles eran las bondades de contar con esta información. Cuando surge ya el sistema de terremoto y se ve la necesidad de contar con información, nos pasó lo mismo. Volteamos con las compañías porque aquí nos habían recomendado Mario y Eduardo información básica. Y bueno, la información completita que requerían para poder evaluar adecuadamente los riesgos y registrar la información, y que pudiera entrar pues al sistema y que pudiera decirnos cuál era, pues en primer lugar, la pérdida que se esperaba, la pérdida máxima probable, y con eso también nosotros pudiéramos calcular la prima de riesgo. Cuando volteamos hacia los sistemas de las compañías, pasó lo mismo que a mí me había pasado en automóviles 10 años antes. Había información, no había información completa, ¿sí? Había veces que decían, oye, ¿y este edificio de qué está hecho? ¿O este inmueble? ¿Sí? Te decían, no sé, pues aquí está la foto. Me tocó todavía trabajar en una compañía por ahí del 2012, entre el 2012 y 2014, tenía a mi cargo el área también de daños. Y pasaba mucho esto, hay que poner toda la información que se requiere, y no necesariamente todos en la compañía estaban alineados para poder tener la información completa. Y les digo, te mandaban una foto, oye, ¿y cuántos pisos tienes? Pues no sé, estábamos asegurando algo donde se guardaba un avión, ¿no? No sé ni cómo se llama, pero era como un hangar, pero fuera del aeropuerto, ¿no? Un hangar ahí muy curioso, privado, y decían, tengo que ponerle pisos a fuerzas a un hangar.
Pues no, es que si no le pongo no pasa. Santo Dios, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿y cuántos metros mide? Dice, pues son como 8 pisos o son como 15. Imagínense el tipo de cosas a las que uno se va enfrentando. ¿Qué es lo que ocurre? Pues todo va evolucionando, todos los modelos son perfectibles y también la forma en la que nosotros vamos generando la información desde el lado de la aseguradora también cambia. Y hoy nos damos cuenta que eso de los riesgos no totalmente evaluados, pues dices, oye, ¿por qué le voy a cargar el 9%? ¿No? Todo ello lo que implica es pues, que tenemos que ir evolucionando y cada vez tenemos que ser más conscientes de cómo debemos ir recolectando la información. ¿Para qué? Pues para que los modelos puedan reflejar de mejor forma todos los riesgos. ¿Qué está ocurriendo también con el modelo? Se ha quedado a lo mejor un poquito rezagado porque no incorpora la información más reciente y más rica de todo. Toda la información, por ejemplo, del 2017, toda la información que tuvimos con sismos puede estar ya perfectamente capturada y nos damos cuenta qué pasó con contenidos y nos damos cuenta qué pasó con otra serie de riesgos que a lo mejor porque no se han instrumentado de manera obligatoria, no se han podido también recolectar como una información básica. Yo les preguntaría a ustedes que trabajan en una compañía de daños, ¿quién recolecta más información de la que le exige el sistema hoy? Creo que nadie. Entonces, eso también hace que muchas veces sea bien importante el que todo esto se vuelva regulatorio. Y si queremos seguir avanzando y si queremos tener una medición más precisa de los riesgos, necesitamos también ir muy de la mano con la autoridad. Y esto lo digo usando mis múltiples cachuchas. Ya les dije, no estuve en la comisión, pero también estuve en compañías de seguros y también ahora representando al organismo cúpula. Estamos como muy conscientes de la importancia de poder actualizar todo esto. Hoy a lo mejor algunos se quejarán y dicen, no, es que si no tengo toda la información, pues me castiga el modelo, ¿no? Los parámetros son demasiado prudenciales. Y pensamos nosotros, cuando estaba en la comisión, que efectivamente necesitábamos poner algún incentivo para que las compañías registraran de mejor forma la información. Y por eso le llamo un incentivo. Si no tienes información, te cuesta mucho más. Pero si tienes información, pues del tipo del inmueble, de la calidad, de dónde está ubicado, es preciosísima esa información y por eso se pone el incentivo de, si no la tienes, pues entonces vas a tener que calcularle más reserva y más capital. Esos son un poquito los incentivos que se establecieron, por eso está de esta forma, pero podríamos yo creo que coadyuvar todos a que el modelo fuera mucho más preciso y requiriera justo lo que se necesita. Eso es lo que yo te diría. Yo estoy enamorada del modelo, tanto del de terremoto como el de hidro. Sé que hay mucho por mejorar. Cada vez que va uno, que iba yo y presentaba pues toda esta experiencia de México, dejamos a muchos países realmente sorprendidos, con muchas ganas de contar con el modelo o con un modelo similar, porque en sus países pues no tienen toda la información. Creo que nosotros hemos hecho un gran trabajo, pero es el momento tal vez de volver a retomar todos estos impulsos y poder trabajar. Yo nada más les cuento, ¿no? Cuando llegué a esa compañía en el 2012, no voy a decir cuál es el nombre, pero empieza con A y termina con Z. Esa empresa me encantaba porque cuando llego me dicen, oye, es que nos están pidiendo mucho capital y la pérdida máxima probable es altísima y cambió en 6 meses todo nuestro perfil. Yo creo que el modelo está mal. Entonces les digo, oigan, déjenme ver qué hemos hecho estos últimos 6 meses, ¿no? Y vimos cosas tan simples. Parece ser que le hubieran dicho a todos los agentes que se fueran a vender seguros de terremoto en Reforma. Digo, oye, es que el modelo no solamente sirve para medir los riesgos,
y ver cuánto le tengo que poner de reservas o de capital. Sirve también para tomar decisiones y para administrar nuestra cartera, administrar los riesgos que quiero y ver si me vale la pena o no me vale la pena sumar una nueva póliza. ¿Qué pasa? Pasa también lo que señala Mario. En aquel tiempo, imagínense, estoy hablando de hace 10 años, de repente ya no corría muy bien el sistema cuando le metíamos pólizas gigantescas, con muchísimas ubicaciones. Teníamos alguna cobertura tipo Fonden, en donde, imagínense la cantidad de riesgos que se tenían que poner en el sistema. Ya no corría el equipo tradicional, tuvimos que instalar ahí algún disco de estos discos sólidos para tratar de que corriera, porque ya no corría en el equipo tradicional ni en nuestro servidor. Entonces nos apoyaron, le pusimos un disco sólido, empezó a correr bien y ya al final nos dábamos cuenta, oye, para un 10% que le meto a este riesgo, vean cómo diversifico y cómo baja mi PML completo y mi reserva. Entonces vale la pena tenerlos. Llegaban otros riesgos y les decíamos, oye, este de plano no vale la pena, mira, por donde le vea, incrementa mi requerimiento de capital en tantos millones y mi reserva en tantos millones y no me deja mucha utilidad. Empezamos entonces también a utilizarlo como una herramienta de administración de riesgos. Que eso es importante y a veces se nos olvida. Yo creo que como sector podríamos trabajar juntos y apoyar a la comisión pues, en lo que requirieran para poder tener este tipo de elementos. Así se hizo en una primera instancia, la comisión no contaba con recursos suficientes y ya no recuerdo bien, pero creo que AMIS pagó, la comisión pagó el estudio y AMIS el sistema o al revés. Creo que fue como lo dije, ¿verdad? La comisión pagó el estudio y AMIS el sistema, entonces, bueno, hay que trabajar juntos y espero no haberlos aburrido con mi relato de la prehistoria, pero es yo creo que bien interesante ver cómo podemos apoyar. Muchas gracias, pues creo que has tocado puntos muy interesantes. Efectivamente, el sistema en aquella época llamó mucho la atención y poco a poco la idea ha ido cundiendo, ¿no? Lentamente, pero hoy además de México, Perú está regulando con modelos catastróficos, Colombia también y Guatemala recientemente. Entonces, en los tres casos hemos desarrollado modelos que o son el único modelo regulatorio o son unos cuantos modelos regulatorios, como en el caso de Colombia, ¿no? Entonces, como que la idea ha ido tomando tracción lentamente, ¿no? También el punto de la información que, digo, desde las discusiones originales era un punto muy importante ahí en la comisión, pues sí, vimos, hoy veíamos en la presentación la primera de la maestra Luz Piedad Hoyos, que hay una buena cantidad de pérdidas en exceso que se explican por defectos en la construcción de las bases de datos. Entonces, son puntos muy interesantes. Y ahora quisiera pasarle la palabra a José Luis, a ver cómo la ve, cómo estamos, cómo podríamos avanzar. Bueno, buenos días. La verdad me da mucho gusto participar en este foro. Yo también soy de la prehistoria. Estuve 10 años trabajando en compañías de seguros y me tocó también llenar, de hecho, 10 años me tocó llenar gran parte de esos formatos que en su momento comenta Norma. Yo la verdad considero que los modelos que tenemos, los sistemas, tanto como para hidro como para terremoto, siempre los he visto como una maravilla tecnológica, ¿no? O sea, a mí me gustan mucho los sistemas, me gustan mucho esos dos sistemas, están bien elaborados
Obviamente todo es perfectible, ¿no? Yo estuve involucrado en esa actualización que se hizo en el 2012. De hecho, me tocó hacer y tener la retroalimentación con el personal de ERN. Pues hicimos cerca de 500 evaluaciones con carteras reales y ficticias de instituciones, creamos ejemplos, etcétera. Es una labor que es ardua, pero tiene un resultado que realmente pues es benéfico, ¿no? Efectivamente se nos hace, incluso como reguladores se nos han acercado reguladores de otros países y nos han preguntado respecto a estas herramientas. Nosotros en su momento hemos recomendado que se acerquen a la gente de ERN, porque sabemos que los sistemas, pues el tener esos sistemas es un avance tecnológico que no tiene igual, ¿no? No es lo mismo como se hacía antes, llenando los formatitos y sacando de repente un promedio y viendo cuánto tengo que cobrarle o cuánto tengo que tener yo de una pérdida máxima probable, con una estimación con medias así medio burdo, a tener un sistema que hace simulaciones estocásticas con funciones de vulnerabilidad y todo un desarrollo tecnológico. Obviamente pues es un paso gigante, ¿no? Y por eso se han acercado a nosotros otros reguladores. Sí es un problema efectivamente la información estadística respecto a los sismos de 2017. Digo, las instituciones de seguros y las personas que evalúan la PML, tanto de hidro como de terremoto, de las instituciones de seguros, y la evaluaban en aquel entonces, pues se han de acordar que nosotros les enviamos pues ahí unos oficios medio latosos, solicitándoles información a cada compañía de seguros respecto a los montos estimados y a los montos pagados de los eventos, tanto los hidrometeorológicos que se habían presentado, los dos eventos, dos huracanes que hubo por allá, y los dos sismos que hubo en septiembre, ¿no? Eso lo hicimos en 2017. Recabamos información y estuvimos pues dándoles data con cierta frecuencia, ¿no? De que se actualizara esa información. Finalmente nosotros en 2018 les requerimos no solamente el resumen de lo pagado y de lo registrado, sino también pedimos la base de datos a detalle de todo el siniestro que se había registrado y pagado. Esa información, obviamente con las medidas de seguridad correspondientes, encriptada la información y con pues ahí claveteada y todo, la analizamos, se les envió a ERN para que hiciera la calibración de los parámetros, ¿no? La calibración de sus parámetros. ¿Por qué? Porque el sistema efectivamente, al ser un sistema regulatorio, de índice regulatorio, no nos queremos equivocar en que estime por debajo, ¿no? Lo que nosotros quisiéramos es que el sistema estimara de mejor manera la pérdida máxima probable que puede tener una institución, ¿no? Entonces, en aquel entonces nosotros hicimos en el 2017, en el 2018 se envió la información, ERN obviamente la analizó, la revisó y todo eso. La verdad es que la información que nos envían las compañías, nosotros confiamos en ella. Cuando se hizo la revisión de esa información de 2017, pues hubo varias compañías a las que tuvimos que requerirles que sustituyeran su información varias ocasiones, porque pues encontrábamos al hacer el análisis, pues encontrábamos muchos problemas, ¿no? Cuando nosotros enviamos la información a ERN, yo supongo que ellos igual siguieron encontrando problemas porque ellos ya lo analizan pues en otro nivel, a otro nivel, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante tomar en cuenta que los sistemas requieren de irse calibrando. Por supuesto que se necesita ir calibrando. Ahora, efectivamente el sistema, el de sismo, el de hidro pues tiene más tiempo, el de sismo, el de terremoto pues se actualizó en 2012. Sí se necesita, por supuesto que se necesita ya una actualización por las puras características tecnológicas. El solo cambio de sistemas operativos, equipos de cómputo que van evolucionando y esa necesidad tecnológica, por supuesto que
que requiere que el sistema ya sea actualizado. Nosotros hemos tenido ya diversas pláticas tanto con AMIS como con RN, y estamos en el acuerdo conjunto de que el sistema ya tiene que ser actualizado. Hemos sostenido pláticas a diversos niveles para ver cuál es el ideal, cuál es la mejor forma de hacer esa actualización. Nosotros esperamos que sea en un plazo no muy largo, depende de muchas cosas, obviamente, de seguir haciendo análisis en la información, de seguir haciendo análisis obviamente de presupuestos, ¿no? O sea, ver cómo se haría esa implementación, pero por supuesto que estamos de la mano con esa actualización. Entendemos que no solamente es esa parte tecnológica, también es la parte de la mejora de los parámetros que alimentan el modelo para optimizar esas funciones de vulnerabilidad, ¿no? ERN, hasta donde yo y las pláticas que hemos sostenido, ya hicieron análisis de todo eso y ya determinaron que sí tiene que haber algunas precisiones, ¿no? Entonces, estamos en el camino, nosotros por supuesto que estamos convencidos de que esto tiene que avanzar y pues seguiremos acercándonos, ¿no? Por ahí hay algunos calendarios propuestos para ya ir aterrizando las ideas y que el cambio, la modernización del modelo de los modelos se dé lo antes posible. Muchas gracias, José Luis. Es muy alentador, digamos, oír que la autoridad, que el regulador, pues está, digamos, del lado de que avancemos y de que yo creo que eso es algo muy razonable. Y bueno, ya que decías que tú también eras de la prehistoria, pero si vamos a hablar de prehistoria, y un poco en referencia al problema tecnológico, cuando empezamos a hacer los sistemas, la primera versión de los sistemas que hicimos en desktops era lentísimo, ¿no? Hoy estamos pensando en soluciones en la nube y tal vez para suscripción inmediata. Era tan lento que le pusimos, para que la gente pues, se entretuviera viéndolo, un muñequito que era un maguito, ¿no? Que salía y ponía en un caldero cosas y luego se desaparecía y así se entretenía uno viéndolo, ¿no? Y se veía bonito, pero ya que cuando entregamos el sistema, el actuario Mario López, que muchos recordarán de una institución de la comisión, nos dijo: mire, está muy bonito el maguito, pero quítenselo, por favor. Como teníamos cierta confianza, le dije: ¿por qué? Está bonito. Dice: sí, pero ya andan diciendo que se parece mucho al secretario Gurría y no voy a hacer la de mala, ¿no? Lo quitamos por eso. Esa era la prehistoria. Pues yo veo que, digamos, hay tres cosas pendientes. El problema tecnológico, estamos pensando ya en soluciones muy diferentes a las que tenemos hoy, ¿no? Soluciones distribuidas, probablemente de fácil integración en los sistemas de las empresas aseguradoras. Eso ya se puede hacer. El problema de la actualización de parámetros que mencionaba José Luis, que hoy en la mañana, lástima que no vieron la presentación de Luz Piedad, pero se las podemos mandar. Ahí han salido muchas cosas muy interesantes gracias a esa información que afortunadamente la comisión se empeñó en que las empresas aseguradoras le enviaran, ¿no? Y eso ha permitido pues, identificar áreas de oportunidad y tener la posibilidad de mejorar por ese lado el problema. Y el tercer punto que yo vería es también pensar en mejorar los procedimientos de auditoría de la información, ¿no? Después de la revisión exhaustiva que hicimos de la información de 2017, creo que estamos en buena posición para, en conjunto con la autoridad y con el sector, estamos en buena posición de recomendar o de encontrar juntos procedimientos de auditoría que permitan que esos, digamos, las deficiencias en la información, pues no empañen los resultados que pues a todo el mundo le conviene que sean los mejores posibles, ¿no? Estamos como a 3 minutos de terminar. ¿Algún comentario final que nos quisieras dar, Norma Alicia? No, bueno, no, muchísimas gracias. Yo creo que
este tipo de eventos, reuniones son interesantes y creo que de acuerdo a lo que menciona José Luis y también ustedes, pues manos a la obra. Creo que lo que necesitaríamos sería comenzar a revisar nuevamente qué cosas podrían incorporarse dentro del modelo regulatorio y cómo ir mejorando pues toda la funcionalidad, ¿no? Y habrá algunas cosas que a lo mejor todavía tuviese que revisar la comisión para ver, porque yo sé que tu modelo es muchísimo, muy adelantado, tienes una versión plus para compañías, como para la parte de administración integral, pero habría que ver qué es lo que podemos impulsar junto con la comisión, pues para volverlo a hacer nuevamente esa parte obligatoria, regulatorio, que las compañías vayan trabajando en generar la información, que aquí es sin duda nuestro talón de Aquiles. Correcto. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. José Luis, ¿algún comentario final, alguna reflexión? Sí, bueno, nosotros obviamente yo creo que la misma AMIS se da cuenta que hay que bueno, todos nos damos cuenta que hay que, como reguladores tenemos que ir revisando las posibilidades tecnológicas también de las mismas instituciones, ¿no? No todas las instituciones tienen las mismas capacidades tecnológicas, entonces pues es una labor, esta labor de análisis que se está haciendo o que ya nosotros hemos estado elaborando en conjunto con el personal tanto de AMIS, con las diversas reuniones que hemos tenido y con el personal de RN. También tenemos que estar pensando un poco en esa consideración de que hay compañías que tienen unas carteras enormes, que ya incluso pues hemos tenido bueno, gracias a RN hemos podido seguir haciendo la evaluación de las carteras, ¿no? Y pues obviamente para nosotros lo que más, de momento la prioridad que tenemos es que el sistema evolucione y que no llegue el momento en el que simplemente tengamos una fila de 10 compañías que no pueden hacer una evaluación, ¿no? Que pues, eso se puede dar, ¿no? En un cambio de sistema operativo, en un parche que saque Microsoft o quien tenga, pues ya tenemos un problema, ¿no? Entonces nosotros estamos de acuerdo con este cambio y pues seguiremos con los acercamientos, ¿no? Ya hemos tenido varias reuniones y yo creo que ahorita estamos en el momento en el que va a iniciar un proceso más, ¿no? Con un acercamiento pues ya incluso pues a otros niveles, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por su participación. Este es un proyecto muy importante para nosotros, es uno de los proyectos de lo que estamos más orgullosos y de ahí pues nuestro interés en que pues este asunto que ha dado tanto renombre a México, al gobierno de México y a nosotros también, sea un asunto que siga lo mejor que lo podamos ejecutar, ¿no? Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las buenas noticias.